Solo los ladridos de los perros, nada se ve, solo las sombras saben la verdad de las historias. Nada se podía comparar a esa mujer. María, María, María. Recta final de nuestro Canarias a las 6 y como cada lunes a esta hora saludamos a Beatriz Morales Fernández, que es docente de lengua castellana y literatura y presidenta del Ateneo de Las Palmas. Beatriz, buenas tardes. Muy buenas tardes, Eva, un placer como todas las semanas. Gracias por venir un lunes más. Hoy nos vas a hablar de Josefina Pla. Cuéntanos quién fue Josefina Pla y por qué es interesante su figura. Sí, hoy traemos a una gran mujer que destacó mucho por una defensa férrea feminista, una defensa de los derechos humanos, una artista polifacética porque no solo fue escritora, pintura, ensayo, novela, teatro, poesía, y que nació en un lugar bastante curioso de nuestro archipiélago, la isla de Lobos. Curioso, Josefina Pla es verdad que está muy vinculada a Paraguay porque fue una gran defensora de la cultura y la literatura paraguaya, pero nació en Canarias y nunca se olvidó de ella, como iremos viendo a lo largo del programa. De hecho, en Paraguay se la llamaba la Dama de Cultura por ese prestigio que tenía, y en 1977 fue considerada la Mujer del Año. Así que tiene un gran prestigio por allá. Ella nació en 1903, específicamente en la isla de Lobos, por lo tanto una escritora majorera. Que de hecho, curiosamente, desde un añito antes sus padres habían ido a trabajar, en este caso su padre, como farero suplente allí en la isla de Lobos, ¿no? En el faro de la explicación, Martillo. estaba esperando que la contara. Digo, ¿cómo es posible nacer en la isla de Lobos? Sí, Vale. Sí, su padre fue farero allí en el faro de Martiño de la isla de Lobos y bueno, estuvo 3 añitos allí y ya después se marchó a la península. Entonces, gran parte de su juventud, o en este caso de su infancia y juventud, la vivió en la península. Lo que ocurre es que a partir de 1927 marcha a Paraguay con su pareja, que también fue artista, llamado Andrés Campo Cervera, y nada más llegar a Asunción, desde 1927 ya empieza a tener una actividad prolífica en cuanto a la creación literaria. Empieza a escribir en una revista llamada Juventud, se empieza a relacionar con el ambiente literario, que eran bastante posmodernistas, y de hecho ella, a partir de ese ambiente, pues va a empezar a estar vinculada a lo que se llamó la generación del 40. La generación del 40, entre otras cosas, fue una generación que quería, por un lado, dejar de hablar de orfandad en la literatura paraguaya, es decir, crear una identidad propia a través de las letras y del arte, y de hecho tenía una actitud bastante vanguardista, es decir, quería también que el arte fuera útil para la sociedad, una especie de compromiso social, político y de rescate identitario. Ella fue muy famosa por esa labor. Luego, por otro lado, tenemos que destacar que fue tal su figura prestigiosa estando allá, que desde que llega hasta la década del 50 del siglo pasado, fue también no solo escritora, sino también docente y además periodista. Ella estuvo trabajando en distintos periódicos, también en el mundo radiofónico, y luego ya por último se empezó a dedicar única y exclusivamente a la docencia universitaria, siendo de hecho destacada en la Universidad de Asunción como doctora honoris causa. Pero es que está tan vinculada y tan importante su figura en Paraguay, que es que, entre otras cosas, ella materializó la creación de la Escuela Municipal de Arte Escénico, el Centro de Arte Nuevo o el Museo Julián de la Herrería. Julián de la Herrería era el seudónimo de su marido, porque a ella hay una fecha que la va a marcar. Cuando se marcha con él, pasa 10 años en Paraguay, pero él regresa para batallar en la Guerra Civil Española, en el bando republicano, y fallece en 1937. Y de ahí ella se queda viuda y ya dedica su vida a la cultura, a la investigación, y su figura también es muy conocida porque formó parte de la Academia Paraguaya de la Lengua Española y de la Academia Paraguaya de la Historia. Entonces, claro, eso, las distintas publicaciones académicas hablando de la identidad de la cultura aborigen prehispana de Paraguay, de todo el arte que se estaba gestando en ese siglo que ella vivió hasta 1999, que es cuando ella fallece, pues como digo, es lo que va a marcar que sea tan importante. ¿Y por qué, en último lugar, es tan importante conocerla como una gran feminista?
no solo por los artículos y los personajes femeninos de los cuales habló, sino es que fue madre soltera. Cuando fallece su pareja, en 1937 ya queda viuda, pero es que en 1940 tiene un hijo, Ariel Pla, decide ser madre soltera, ella quería ser madre y le puso su apellido, no necesitaba el apellido de un hombre para hacerse valer en Paraguay. Entonces ella siempre dijo, yo tengo mi apellido y quiero ser madre, madre soltera. Es un inmenso ejemplo estando en pleno siglo Desde XX. luego, en 1940 estás diciendo, pues desde luego una pionera. Beatriz, sobre sus obras, ¿qué podemos destacar? Bueno, pues en primer lugar podemos destacar de ella, sobre todo para el que esté interesado en leerla, que hay mucho monólogo interior a través de su poesía, es muy musical, como lo escucharemos en uno de sus poemas, trata temas, el amor, la muerte, el dolor de la pérdida, el anhelo. Hay una vertiente bastante filosófica en gran parte de sus obras. Escribió muchísimo, tiene más de 60 publicaciones, publicó una veintena de poemarios, una treintena de obras de teatro, centenares de cuentos, porque ella estuvo muy vinculada, después de la generación del 40 en Paraguay, entre los 50 y 60, hay allí un gran proclive de la novela y del ensayo, y ella forma parte. Entonces, claro, y en todas esas, como digo yo, sus obras, trabaja las mujeres, la temática de la mujer. Y lo curioso de cómo trabaja las mujeres es que las protagonistas van a ser madres solteras, divorciadas, prostitutas, mujeres separadas, divorciadas. Entonces, claro, eso va a marcar en ese momento la sociedad, porque se empieza a ver un panorama literario vinculado a personajes femeninos que se buscan la vida, y además una vida cruda, difícil, donde también se ve la violencia, pero ella lo reivindica a través de la literatura, todo lo que falta por trabajar. Y también en su literatura podemos destacar algo muy bonito, y es que no se olvidó de Canarias. De hecho, he rescatado algunas de las citas donde ella habla de Canarias, a pesar de ser esa figura tan relevante en Paraguay. De hecho, ella dijo literalmente, nunca olvidé que era canaria, y para más, majorera. Es decir, ya ella ahí haciéndose valer. Y luego, fíjate qué bonito describe la isla de Lobos. Dice, la isla de Lobos, donde nací, verruga en el mar de la epopeya definitiva, en la conquista del planeta, es una estampa que me construyeron, como la de la tormenta que fue orquesta en el nacimiento, o la del charco con los pececillos impescables. Qué bonito. Me parece precioso para hablar, ¿no? En este caso, como digo, del archipiélago, cómo le marcó. Ella también decía que le marcó mucho el mar y el sonido de las gaviotas, que es algo que se rescata en esa musicalidad, como decimos, de ella, ¿no? ¿Con qué claves podemos leerla en este siglo XXI? Estamos, bueno, con el feminismo, todo lo que estás contando, me imagino que vas por ahí, ¿no? Que es alguna de ellas. Sí, efectivamente, la primera es esa defensa férrea feminista en torno a su obra, porque además ella manifestaba que a través de la labor divulgativa, investigadora y literaria, en la que se rescata a las figuras de las mujeres, no solo de pleno siglo XX, sino las mujeres prehispanas, cómo llegaron y cómo tuvieron que gestarse en esa sociedad, seremos capaces de construir un nuevo tipo de historia. Y me parece que esa es una de las claves con las que hay que leerla. De hecho, en muchos de sus poemas, lo que podemos encontrar entre sus versos es, entre otras cosas, el esfuerzo y la dureza de las mujeres. Por ejemplo, aquí unos versos que rescato para manifestarlo. Oficio de mujer, juego a escondite, en donde estoy nunca vio nadie nada. Oficio de mujer, espigadora, de campo bajo un sol que pronto acaba, custodia de los cántaros, avivo los recaldos en la dura mañana, aliso los pañales como pétalos y reenciendo las lámparas. Oficio de mujer, puente entre muertes, rosal despetalado con cada alba. Como quiere manifestar esa dureza de las mujeres. La segunda clave yo creo que tiene que ser leerla como un ejemplo de embellecer el origen, de que no hay que cansarnos en buscar quiénes somos realmente y cómo se puede construir una comunidad a través de la búsqueda insaciable de nuestro pasado. De ahí que ella fuera una fiel defensora, como digo, de la cultura paraguaya, de defenderla, artículos, ponencias a lo largo de todo el mundo, y también, como no, incluso cuando hubo una dictadura en Paraguay, ella se mantuvo en pleno siglo XX, estuvo la dictadura de Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989, y ella decidió quedarse en Paraguay y seguir defendiendo la literatura paraguaya y hacer literatura paraguaya. Me parece fantástico. Y la tercera y última clave sería ver cómo en la propia poesía
es decir, un manifiesto literario, en la propia poesía, se halla la profundidad filosófica de la vida. Estos versos son increíbles. Cuando ella a través de los versos dice: pregunta al niño Cándido, si el gato come muchos pájaros, ¿saldrá un día volando? El viento no es que esté o no esté, el viento es o no es, pero cuando es, está de pie. La filosofía va a caballo, la razón simple marcha a pie. La poesía vuela, no sabe en qué. En la poesía lo imposible se hace palabra, en la poesía tiene huesos el agua. Llegó a amar tanto que olvidó que no es posible sobreamar, olvidó tanto que olvidó que no es posible reolvidar. La ley del fuego, ardas o no ardas, ceniza serás. Qué bonito, es un gusto escucharlo, ¿verdad? Increíble. Y vemos cómo va tratando aspectos de la vida, de la muerte, del paso del tiempo a través de la poesía. Es muy interesante leerla en esa clave también. Estamos llegando ya a la recta final del programa y de la sección. Bea, no sé si traes algún otro poema para disfrutar a Josefina Pla. Sí, he traído un poema que manifiesta la musicalidad de la que hablábamos, porque ella utiliza mucho la aliteración y la profundidad de su propia identidad. Ella se cuestionaba mucho cómo se sentía ella como mujer y como persona. Dice así, se titula Quisiera. Dice: quisiera desdormirme y desandarme, quisiera desfimiarme y desdecirme, quisiera devolverme y deslorarme, quisiera a veces desarrepentirme, por largas avenidas desoñarme, los sueños que olvidé desolvidarme, sombra volver el cuerpo desamarme, presentirme saber dónde buscarme, mi propio llanto ser y así sorberme, y ser el metro con el cual medirme, el vaso con el cual mi sed beberme, y el puño que el mal golpe ha de infligirme. Quisiera alguna vez ser la cuchilla que me corta y saber lo que ella siente. Quisiera alguna vez sencillamente andar descalza por mi propia orilla. Qué musicalidad tiene, ¿verdad? Podría ser una canción perfectamente. Perfectamente, y vemos a través de esa musicalidad un cuestionamiento, una hondura, una profundidad de ella, de sus emociones. Leerla, entre otras cosas, te permite pensar en quién eres a través del paisaje. Y me gustó, lo elegí porque el último verso, el de andar descalza por mi propia orilla, campo semántico, océano, donde ella nació, volver de nuevo a ese faro que la guía. Pues Beatriz Morales Fernández, docente de Lengua Castellana y Literatura, presidenta del Ateneo de Las Palmas, gracias un lunes más. Hoy nos apuntamos a Josefina Pla como desde luego una autora a descubrir. Gracias, Beatriz. Gracias, Eva. Hasta la siguiente. Luce el hermoso encaje bien paraguayo hecho por ti. Entre el encaje guarda